Somos privilegiados por escuchar tu palabra viva y eficaz. Y Padre, este tiempo es para que tú nos hables, hoy lo consagramos a ti. Señor, saca de nosotros, revélanos quienes todo este tiempo hemos sido para ti. Señor, toma el tiempo y que seas tú hablándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. ¿Estamos listos para comer? Amén. Voltea al que está a tu lado y dile: voy a comer. Voy a comer. ¿Alguien está emocionado porque hay una palabra de Dios para usted específicamente? Yo mucho tiempo me frustré porque yo le decía: Dios, necesito que me hables. Y a veces buscaba a personas que yo consideraba eran ungidas, que escuchaban a Dios. Le decía: brother, dame una palabra. Y no entendí en ese momento que a veces lo único que necesitamos es este hermoso libro que se llama la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia y Él te va a hablar. Y todos los domingos, yo les repito, somos privilegiados porque Dios nos habla a través de su palabra. Así que voltea al que está a tu lado y dile: Dios tiene una palabra para ti. Dios hoy tiene una palabra para ti. Y no lo dejes de mirar y ahora dile: Dios también tiene una palabra para mí. Hay una palabra para mí en este momento que Dios va a vertir, va a vaciar. Y la iglesia tiene que venir con expectativa y la iglesia tiene que venir con hambre de lo que Dios va a hacer. Y hoy quiero hablar acerca de una frase que escuché en una película. Bueno, el título es una frase que escuché en una película y es tan sencilla. El título del tema se llama Sí, tú. Diga conmigo: yo. Y era la escena donde estaba la chica y como que le lanzó el piropo a un chico, pero el chico era tan feo que no se la creía y empezó a voltear así como de: yo. Hasta que la chica le dijo: sí, tú. Y hoy Dios quiere decirte: sí, tú, pero no porque seamos feos y no entendamos las indirectas. No, somos hermosos y preciosos delante de Dios. Pero hoy Dios quiere decirnos: sí, te estoy hablando a ti. Y vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas 5. He leído esta historia muchas ocasiones y ahora que que en Inste hemos estado repasando los evangelios y contrastando la vida de Pedro en sus cartas, primera y segunda, hay algo que me apasiona de Pedro y yo quería ir a donde Jesús se encontró con Pedro la primera vez. Y lo describe Lucas en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías. Ya conmigo: dos barcas vacías. Notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón. Esto es importante. ¿Le pidió a quién? A Simón. Me encanta que Jesús inmediatamente se dirige a Simón, que más tarde sería Pedro. Y él ya es Pedro, pero aún sigue siendo Simón. Y hay un canto que me gusta, yo sé que lo han escuchado, que dice: milagroso, abres caminos. ¿Lo han escuchado? Porque Dios es un abridor de caminos, ¿cierto? Dios abre caminos donde no hay. Cumples promesas. Dios es un cumplidor de promesas. Él es Dios. Pero si pudiésemos agregarle una letra a ese canto, yo le agregaría: eres un cambiador de nombres. A ti Dios te ha cambiado el nombre. Y Jesús se dirige a Simón, que más tarde iba a ser Pedro, que para él ya era Pedro, pero seguía siendo Simón. Y Simón aún no lo sabía, pero Jesús ya lo sabía. Y yo no sé con qué nombre te has casado todo este tiempo, pero hoy Dios quiere sacar a Pedro de ti, porque ya eres Pedro, pero aún no crees que eres Pedro, pero para Dios ya lo eres. Y Jesús vio dos barcas y se subió a la de Simón. Y sigue diciendo: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí
enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, nuevamente se dirigió a Simón y le dijo: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y ahora, bueno, vamos a leer todo el contexto, ¿les parece? Dice: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó en rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeos, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, nuevamente habla a Simón. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, porque de ahora en adelante pescarás personas. Un Simón que más tarde sería Pedro, pero que ya era Pedro, pero aún seguía siendo Simón. Y esto me gusta porque el proceso de discipulado de Jesús no es transformarte en algo más. El proceso de discipulado de Jesús es revelarte quién ha sido todo este tiempo. ¿Alguien está aquí? Es decir, Jesús no tan solo le dijo: ahora vas a ser Pedro en un momento más adelante. No. Jesús tuvo que literalmente engendrar a Pedro en Simón por lo que Jesús había visto en Simón. No sé si me estoy dando a entender. Pero no importa el nombre que tengas, y no me refiero a tu nombre con el que está registrado en tu acta de nacimiento, porque Simón tipifica la carne y Pedro tipifica el espíritu. Y no sé qué nombre te ha puesto tu carne. Tal vez por los pecados te han llamado el borracho, el de las malas decisiones, en el que no se puede confiar, el que intenta pero fracasa, el perdedor, el rechazado. No sé con qué nombre te has casado, pero Dios ve a un Pedro dentro de ti y Dios tiene que engendrar a Pedro en ti, porque su labor de discipulado es revelarte quién has sido tú en todo este tiempo. Y Simón no lo sabía, pero él ya era Pedro. Y hay algunas cosas que me llaman la atención acerca de esto. Número uno, que Simón venía de una mala noche pescando, y todos sabemos eso. De hecho, cuando Jesús le dice: echa otra vez tu barco adentro, lo que primero Simón le dijo fue: maestro, no hemos pescado nada. Y sin embargo fueron, y dice la palabra que cuando echaron las redes se llenaron de tantos peces que tuvo que pedir auxilio. Ojo, muchas veces no recibimos todo lo que Dios quiere darnos por no tener las redes correctas y los amigos correctos. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿quieres ser mi amigo? Porque Jesús ya sabía lo que le iba a dar a Simón, ¿cierto? No por nada Jesús le dijo: Simón, otra vez ve a mar adentro. Jesús ya sabía, Jesús ya había visto los peces, Jesús ya había producido los peces. Y Simón, quiero imaginar, se llevó una red porque su experiencia pasada le había dicho que no había peces y dijo: bueno, le voy a hacer caso, pero me voy a llevar la red más chiquita tal vez, porque pues ¿para qué me canso? Pero cuando Simón se dio cuenta del milagro que había pasado, ojo, Simón no estaba preparado para recibir todo lo que Jesús le quería dar, porque no llevó su red correcta y porque no se había llevado a los amigos correctos, hasta que pidió auxilio y los hijos de Zebedeo fueron en ayuda y llenaron su barca y las redes se rompían y al final quedaron asombrados de lo que Dios hizo. Si quiero recibir lo que Dios quiere darme, tengo que asegurarme de estar rodeado de las personas correctas y de tener la red correcta. Y hay muchos aquí que tienen que empezar a ensanchar sus redes porque Dios quiere seguirlos bendiciendo.
pero por tener pensamientos tan reducidos, por tener voluntades tan reducidas, por tener acciones tan reducidos, por tener constancias tan reducidas, aún no alcanzan a ver todos los peces. Incluso el ministerio y el servicio de Dios se les hace una carga porque su red se está rompiendo. No, el problema no es el ministerio. El problema es que estás intentando pescar en el ministerio con la red equivocada. Cambia tu red. Cambia tu red. Y entonces podrás acaparar todos los peces que Dios tiene para ti. Y el primer punto es: Jesús quiere llevarnos a aguas más profundas. Sí, a Simón. A Simón quiere llevarlo a aguas más profundas. A tu Simón, Dios lo quiere llevar a aguas más profundas. Y me llamó mucho la atención esto, porque después del milagro dice que Simón cayó de rodillas delante de Dios. Y todo el mundo tal vez pensaríamos que lo iba a alabar, ¿no? Porque usted, ¿cómo se hubiera puesto? Al ver tantos peces, ya salió para el mes, ya salió para 2 meses, no vamos a ser millonarios con esta gran pesca. ¿Usted qué hubiera hecho? Sin embargo, Simón le dice a Jesús: aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Yo nunca lo había entendido. ¿Por qué, Simón? ¿Por qué? O sea, yo le hubiera dicho: Jesús, gracias, para que veas que soy cuate, te voy a dar la tercera parte, te voy a dar el diezmo, aunque sea, ¿no? De los peces, llévatelos a tu casa. Pero aléjate de mí. Y muchos de nosotros, por causa de nuestro Simón, nos acercamos con temor a Dios. Porque si Jesús pudo ver, escucha, esto es asombroso, si Jesús pudo ver en la profundidad del mar tantos peces, ¿qué no verá en mis profundidades? Si los peces no le fueron ocultos a Jesús, que estaban dentro del mar, entonces, ¿qué de mi vida estaría oculto para Jesús? Jesús lo puede ver todo en mí. Jesús puede ver mis profundidades. Jesús puede ver tus profundidades. Yo tal vez puedo ser bueno para ocultarte a mi Simón y que tú nada más veas a mi Pedro. Tú también puedes ser muy bueno ocultando a tu Simón, porque normalmente los domingos en la iglesia traemos a Pedro y no traemos a Simón. Pero déjame encontrarte en el tráfico de Reforma a la 1 de la tarde y voy a conocer a tu Simón. Y hasta hacemos oraciones falsas que ni siquiera nosotros las creemos, pero como es el protocolo, porque tengo que mostrar a Pedro y no quiero sacar a mi Simón, pero cuando Jesús me confronta, entonces yo me veo envuelto en temor y le digo: Jesús, más vale que te alejes, porque verdaderamente soy un pecador. Imagínense el punto de Simón, o sea, Simón, un hombre experto en la pesca. Y decirnos: Jesús, tú ni siquiera eres pescador. Jesús, tú eres un carpintero. Toda tu vida has trabajado con madera. Yo toda mi vida he lidiado con peces. Y ahora resulta que tú eres mejor viendo los peces que yo, un pescador experto. Y si eres mejor viendo en las profundidades, no quiero que te metas en mis profundidades, porque entonces te darías cuenta de quién realmente soy. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido así con Dios? Incluso a veces eso hace que ya no queramos venir a la iglesia. Para ser un hipócrita. Pero me encanta porque Jesús le dijo: Simón, nuevamente se dirigió a Simón: Simón, no tengas miedo. Y hay muchos de aquí que tenemos que escuchar esas palabras de Jesús, que nos diga: no tengas miedo, porque te voy a hacer un pescador de hombres. Es decir, te voy a dar un propósito aún mayor de lo que tú has visto. Pero soy un pecador, no me interesa, no tengas miedo. Pero Señor, si conocieras a mi Simón interno, no me interesa, no tengas miedo. Jesús, pero ¿cuántas veces lo he intentado y no me sale? No me interesa, no tengas miedo. No tengas miedo. Hay cosas más importantes que tengo para ti. Simón, no tengas miedo. Levanta tu mano, llévala a tu corazón. Ahora, di tu nombre. 1, 2, 3. Y después de que digas tu nombre, di: no tengas miedo. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Josué, no tengas miedo.
miedo. Amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Me encanta. En el no tengas miedo hay una visión de Dios para con Simón. Y me encanta porque a partir del versículo 7 o el versículo 8 hay un cambio de historia del Simón que era antes de Jesús y del hombre que puede ser después de seguir a Jesús. No sé si me estoy dando a entender. Porque antes de seguir a Jesús, Simón era solamente un pescador y con todos sus defectos que pueda tener. Pero Simón está expuesto a la persona que puede cambiar su historia para convertirlo en un hombre que es después de seguir a Jesús. No importa cuál es tu Simón, lo que importa es la historia que empiezas a escribir después de que sigas a Jesús. No te ahorques con tu Simón si no has estado dispuesto a seguir a Jesús. No te aferres a tu Simón, no te menosprecies por tu Simón si aún no estás o no has sido dispuesto para creerle a Jesús, para seguirle a Jesús. Él tiene una nueva historia para ti. Y estamos a punto de ver a un nuevo hombre después de seguir a Jesús. Y quiero decirte algo, Dios ve en ti el hombre y la mujer paciente. ¿Cuántos hombres y mujeres pacientes hay? Levante su mano. Y aunque no lo seas, Dios lo ve en ti. Dios ve en ti el hombre y la mujer llena de fe. Dios ve en ti el hombre y la mujer llena de gozo, llena de paz. Dios ve en ti el hombre determinante. Dios lo ve en ti, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo creas. Pero Dios ve a Pedro, no ve a Simón. Por eso me encanta Jesús. Me encanta Jesús. Y qué bueno que Dios vea a Pedro y no a Simón. Pero ¿qué pasa con Simón? Hay algo muy interesante y lo vamos a ver en un momento, porque Jesús también tiene un plan para Simón. Y para pasar al segundo punto de esta prédica, el problema no es que Jesús vea a Pedro, de hecho esa es la mejor virtud que podemos tener. El problema es que nosotros obedezcamos la voz de Simón y no la voz de Pedro. El problema es que nosotros creamos en la voluntad de Simón y no en la voluntad de Pedro. ¿Alguna vez alguien jugó el juego que dice Simón dice? Simón dice, levántense, vamos a jugar, ¿les parece? 1, 2, 3, Simón dice, levántense. Dios de mi vida, los que no se levantan no tuvieron infancia, siéntense por favor. El juego consiste en que después de que diga Simón dice y diga la acción, usted la tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y Simón dice, levanten las manos. Simón dice, bajen la izquierda. La otra izquierda. Simón dice, arriba. Simón dice, abajo. Simón dice, arriba. Simón dice, una vuelta. Simón dice, un grito de júbilo. Simón dice, siéntense, gracias. y yo pensé en eso porque dije, Dios, esta revelación no puede ser más específica, porque hay un juego que literalmente dice Simón. Y yo no sé quién lo inventó, pero tal vez ya conocía esta palabra. Simón dice, porque escúchame bien, porque Pedro quiere adorar a Dios. ¿Alguien está aquí? Pedro quiere orar. Pedro quiere ir a las misiones. Pedro quiere ir al encuentro a servir. Pedro quiere predicar. Pedro quiere vivir una vida santa. Pedro quiere tener en su fuego del Espíritu Santo avivamiento todos los días. Pedro quiere hacer el devocional. Pedro quiere bendecir a los que le maldicen. Pedro quiere orar por sus enemigos. Pedro quiere creer. Pedro quiere visitar. Pedro quiere discipular. Pedro quiere abrir su hogar. Pedro quiere evangelizar. Ese es Pedro. Pero Simón dice, no. Simón dice, lo hemos intentado y hemos fracasado. No. Simón dice, has querido dejar la pornografía y no puedes. No. Simón dice, contéstale.
Simón dice, no le creas. Simón dice, no lo honres. Simón dice, no ofrendes ni diezmes. Simón dice, así soy yo. ¿Han escuchado eso? Eres tan grosero, brother. Es que así soy yo. No, no eres así. Solamente que has dejado que Simón defina quién eres tú. Y a veces creamos un concepto de quiénes somos porque solamente hemos convivido con Simón. Pero nos hace falta convivir con Pedro. Te hace falta convivir con tu Pedro interior. El Pedro que Jesús ya vio en ti. Pero que Simón te ha hecho creer que eso es una falacia, eso es una analogía. Hay un Pedro dentro de ti. Y Simón te dice, cuando salgas de este culto, que te vaya un cero a la izquierda lo que acabas de escuchar. Tú ve y sigue con tu vida misma. Pero Pedro te dice, escucha, porque Jesús está revelando tu identidad. No eres Simón. Estás a punto de convertirte en Pedro. Y de hecho ya eres Pedro, aunque sigas siendo Simón. Pero Jesús te ve como Pedro. Y vamos a cambiar ahora el juego. A Simón dice, a Pedro dice. Y cuando sientas que en tu interior quieres salir a Simón, vas a tener que decirle, no, el juego ya no dice Simón dice, el juego dice Pedro dice. Y Pedro dice, perdona. Y Pedro dice, ora por él. Y Pedro dice, no peleas, no contiendas. Sé manso y humilde como Jesús fue. Y Pedro dice, escucha. Pedro dice, obedece. ¿Se dan cuenta? Me encanta la analogía que hace Jesús. Simón representa nuestra carne. Pedro, el espíritu que hay dentro de nosotros. Simón dice, Jesús, no, tú no puedes morir. Me recuerda esa anécdota. Jesús estaba con sus discípulos y cuando les dijo cómo iba a morir, dijo, yo tengo que ir a Jerusalén y por 3 días parecerá que todo se había acabado, pero el tercer día yo voy a resucitar. Y Pedro le dijo, y Simón le dijo, bueno, Pedro en ese momento ya era Pedro, le dijo, no, maestro, tú no puedes pasar por eso. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y dije, ay, o sea, este cuate va de mal en peor. Primero ya sacó a Pedro, después regresó al estado de Simón y ahora ya es Satanás. Y hay veces nosotros que también llegamos a ese punto de ser Satanás. Pero ese es Simón hablando. El Pedro dijo, maestro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es Pedro. Ese es Pedro. Simón dice muchas incoherencias. Simón piensa muchas incoherencias. Simón te va a llevar a tener muchas lagunas mentales. Pedro sabe en quién refugiarse. Pedro sabe a quién obedecer. Tanto, escúchame bien, tanto que en su historia como apóstol estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Yo no sé si lo sepas, pero Pedro murió también crucificado. Pero él quiso morir crucificado de cabeza porque se sentía indigno de morir igual que su maestro. ¡Wow! ¡Qué Pedro tan apasionante! ¡Qué Pedro tan entregado! Si nosotros tan solo defendiéramos el 10% la causa de Cristo, Dios de mi vida, tantos Pedros se levantarían en el nombre de Jesús. Voltea al que está a tu lado y dile, veo a un Pedro en ti. Veo un Pedro delante de ti. Ahora, para cerrar este punto e ir a la parte final, hay algo que me encanta de este versículo, porque Pedro pasó una mala noche pescando, como todos podemos pasar un mal día trabajando. Pedro había conceptualizado su día
con base a sus resultados. Nosotros conceptualizamos nuestra identidad con base a nuestros resultados que hemos tenido. ¿Estamos aquí? ¿De acuerdo? Y cuando Jesús llega con Simón, perdón, todavía era Simón. Cuando Jesús llega con Simón, Simón no tenía idea de lo que iba a pasar. Así como tú no tienes idea de lo que va a pasar con tu vida, ¿cierto? Jesús puede llegar contigo hoy, Jesús puede darte esta palabra hoy y puede cambiar todo el juego de tu día, puede cambiar todo el panorama de tu día y de tu vida. Y lo que me encanta es que cuando Jesús llegó con Simón, Simón sabía que él era Simón, pero todavía no conocía que iba a ser Pedro. Y lo que quiero decirte es, para cerrar este punto y con todo lo que ya hemos hablado, aún no conoces quién eres realmente. ¿Alguien está aquí? Yo me encanto de esta palabra y tengo tanta paz cuando sé que aún no conozco lo que soy realmente. Aún no conozco, voltea que está a tu lado y dile, aún no conoces, aún no sabes lo que realmente eres, aún no sabes quién realmente eres. Y esto me encanta. Porque en vez de confundirme, mi oración es: Dios, yo quiero ver el Josué que tú estás viendo. Yo quiero conocer al Josué que tú estás viendo y que tú ya pusiste en mi interior desde que yo estaba siendo formado en el interior de mi mamá. Yo quiero conocer a ese Josué. Aún no conozco la plenitud de Josué, pero quiero conocerla. Jesús, ven a mi bote. Jesús, ven a mi barca. ¿Cuántos aquí van a tener esa oración a partir de ahora? Jesús, quiero que vengas a mi barca. Quiero que escojas mi barca, porque quiero conocer lo que realmente soy. El discipulado de Jesús no es transformarte en algo más, es revelarte lo que siempre has sido. No, es que yo no soy paciente. No, siempre has sido paciente. Pero Simón no es paciente. Es que siempre me ha dado miedo predicar. No, dentro de ti hay un predicador. Solo hace falta que Jesús te lo revele y lo saque. Pregúntate todo lo que no has logrado hasta hoy. Quiero decirte algo: aún no conoces quién eres realmente. Pedro no había logrado nada, pero no conocía que 5 minutos después del mensaje de Jesús lo iba a lograr todo. Y eso somos nosotros. No sé cuánto has logrado, si mucho o poco, pero aún no has visto nada de lo que Jesús tiene preparado para ti. Y este mensaje está dirigido a Pedro, pero también está dirigido a Simón. Tienes que lidiar con Simón. Tienes que lidiar con tu Simón. Ya, ahora, no esperes más tiempo, ya. Tienes que lidiar con la parte incrédula de ti. Tienes que lidiar con la parte apaciguada en ti. Tienes que lidiar con la parte fría dentro de ti. Lidia con tu Simón. Lidia. Y háblale a Pedro que salga y que tome el volante del barco. Y hay algo que también me interesa decirte. Es que Jesús no necesitaba la barca de Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no lo necesitaba. Para empezar, había 2 botes, ¿cierto? Uno no sé de quién era, pero tal vez era de Juan, los hijos de Zebedeo, tal vez. Pero escogió el bote de Simón, pero no necesitaba el bote de Simón. ¿Sabes por qué? Te quiero recordar ese pasaje, esa escena donde los discípulos estaban mar adentro y de repente vieron un fantasma. ¿Se acuerdan de esa historia? Increíble. ¿Y quién resultó ser el fantasma? Jesús. ¿Y qué iba haciendo Jesús? Caminando en el agua. ¿Quién necesita un bote cuando puedes caminar en el agua? De hecho, eso hubiera sido hecho más asombroso el mensaje de Jesús, ¿cierto? Imagínense las palabras de Jesús y todavía sobre el mar. Jesús no necesitaba el bote de Pedro para predicar. Sin embargo, Jesús escogió el bote de Pedro. Jesús no te necesita. Jesús no me necesita, pero Él te ha escogido. Su palabra dice: nos escogió
nos predestinó. Esto me encanta, esto me encanta, porque escúchame bien, no es que Jesús nos haya hecho un favor con escogernos, es que cuando Jesús entró al bote de Pedro, la gracia llegó a la vida de Pedro. ¿Alguien está aquí? La transformación llegó a la vida de Pedro, la renovación llegó a la vida de Pedro. Jesús no lo necesitaba, pero Él lo escogió. Dios te ha escogido. Y hoy Jesús quiere entrar a tu barco porque la gracia tiene que llegar a tu barco. Escúchame bien, para lidiar con Simón, tú necesitas la gracia de Dios que perdona todo error y todo pecado. Sí, Simón es un hombre, es un tipo que ha cometido muchos errores. Recibe gracia de Dios para perdonarte a ti mismo esos errores. La gracia tiene que llegar a tu barco. Un Jesús tiene que llegar a tu barco para extraer de ti tu Pedro interior. Levanta tu mano al cielo y di: Dios no me necesita. Dios no necesita de mis talentos, Dios no necesita de mis habilidades, Dios no necesita de mis maestrías, Dios no necesita absolutamente nada de eso. Nada de eso. O sea, ¿qué le puede sorprender de nosotros a Dios? Oh, Jesús, mira mi maestría en teología, mi doctorado en teología. Va a decir: chavo, yo mismo, yo creé todo lo que conoces. ¿Crees que 2 años de posgrado van a impactar una eternidad que yo he estado trabajando? Sin embargo, y si me pueden poner una musiquita de fondo, escúchame bien. Sin embargo, Jesús te ha escogido. Y no me preguntes por qué razón te ha escogido, porque yo no alcanzo a entender todavía por qué me ha escogido a mí. Pero Él te ha escogido. Sí, vio a tu Simón y te escogió. Cuando Jesús se encontró con Simón, aún era Simón, y de hecho le llamó Simón. Aún viendo a tu Simón, Él te sigue escogiendo. Y me encanta eso, porque tal vez Simón, cuando le dijo: aléjate de mí, Jesús, yo no te convengo, mejor elige a Juan. Juan en la Santa Cena se va a recostar en tu regazo, en tu hombro, y te va a decir cuando te ama: yo te voy a traicionar, no me escojas a mí. Simón se va a quedar contigo en la crucifixión, yo voy a cortar una oreja y me voy a echar a correr. No te convengo, Jesús. ¿Y cuántos de nosotros sentimos que no le convenimos a Jesús? Pero hoy Jesús te dice: tal vez no me convengas, pero tienes que entender que yo te escojo a ti. Sí, estoy viendo a tu Simón, sí, ya me lo presentaste, ya vi la peor versión de ti, pero mi amor, a pesar de, te sigue escogiendo a ti. Y wow, yo veo a un Jesús diciendo: Pedro, yo me subí a tu barca sabiendo lo que ibas a hacer. Incluso escogió a Judas sabiendo lo que Judas iba a hacer. Yo he visto tu peor temporada, pero yo decidí entrar a tu barca y quedarme. Eso es lo que Jesús hoy nos dice a nosotros: yo te he visto en tus peores momentos, he visto tu pasado y he visto los errores que vas a cometer en el futuro, pero yo he decidido quedarme en tu barca. Yo no he decidido irme, yo no he decidido dejarte, he decidido quedarme porque es mi decisión. Quiero quedarme. Y Jesús está contigo. No porque tú quieras que Él esté, sino porque Él te eligió a ti. Cambia nuestro panorama. Él te eligió a ti, tranquilo. Él ya conoce a tu Simón, tranquilo. Y Él te sigue escogiendo a ti. ¿Y por qué no hablar de los tiempos difíciles? ¿Por qué no hablar de las cosas que un día van a salir mal? Lucas 22, este es el último pasaje. Y si el grupo puede ya venir aquí conmigo. Lucas 22.
Vamos a leer del 31 al 32. Póngase de pie. ¿Estamos listos? Simón, Simón. Le vuelve a decir Simón. ¿Por qué Simón, Simón? Dos simboliza pacto. Jesús había hecho pacto con el Simón de Pedro. Simón, Simón. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Yo me imagino la escena de ¿cierto? Simón, Simón. Y tal vez así como de: yo ya soy Pedro, ¿te olvidas? Simón, Satanás me ha pedido que los deje, que los zarandee. ¿Usted qué hubiera pensado en ese momento? Bueno, Jesús, si le dijiste que no, ¿verdad? Le dijiste: no los toques. Pero Jesús le dice: no, de hecho, le dije que sí. Pero la parte importante de este versículo, o de este pasaje, es el versículo 32. Pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ojo, escúchame bien, te lo voy a desmenuzar como el Espíritu Santo me lo hizo entender a mí. El zarandeo al trigo era un acto que hacían para separar el trigo que sí servía del trigo que no servía. Era literalmente desgarrar, tenía que ver con desgarrar. Y Satanás había pedido a Jesús desgarrar, zarandear a sus discípulos. Escúchame bien esto. ¿Por qué Dios o Jesús se dirige en esa escena a Pedro como Simón? Simón, Simón. La parte que me da paz de este versículo es: el enemigo me ha pedido que los deje zarandearlos, pero yo he orado por ti. Esa palabra la tenía que recibir Simón, no Pedro. Esa palabra era para Simón, no para Pedro. Yo he orado por ti. ¿Cuántos agradecen que hay un Jesús que ora por nuestro Simón? Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Paz a mi corazón. Porque escúchame bien, porque en tu momento débil y de flaqueza, Jesús está orando por tu Simón. O sea, Jesús no está en broncas con tu Simón. Jesús está orando por tu Simón, para que la fe no te falte. Y Jesús dictamina un futuro para Simón. ¿Alguien está aquí? Te lo voy a ejemplificar. Es decir, Simón, vas a entrar a una etapa de zarandeo, una etapa difícil, una etapa de procesos, una etapa de crisis, una etapa de debilidad. Vas a entrar ahí. Escúchame bien, pero Simón, yo estoy orando para que tu fe no falte. Y declara un futuro. Y dice: para que cuando vuelvas, hay alguien está aquí. Simón no va a morir. Pedro no va a morir en el zarandeo. Él va a volver. Y es lo que Jesús te está declarando. Puede ser que te sientas zarandeado, puede ser que te sientas débil, puede ser que estés en un proceso difícil, pero tú vas a volver. No te vas a morir en ese proceso. Tu historia no acaba en ese proceso. Vas a volver. ¿Hay alguien que está creyendo esto? Vas a vivir, vas a salir, vas a volver. Y cuando vuelvas, solo 3 personas están creyendo esto. Cuando vuelvas, ¿qué más queremos, iglesia? Jesús ora por nuestro Simón y asegura nuestro futuro. Tranquilo, vas a vivir, lo vas a lograr. Es lo que estaba diciéndole Jesús a Pedro. Cuando vuelvas, es decir, Simón, vas a volver victorioso. Y cuando vuelvas victorioso, vas a fortalecer a tus hermanos. Wow. La forma en la que vengas. No se acaba tu historia.
Me encanta Jesús. Me encanta Jesús. Me encanta Jesús. La gente juzga a mi Simón. La gente me juzga por el Simón que llevo dentro. Pero Jesús ora por mi Simón. Entonces, amados, el problema no es Simón. El problema no es Pedro. El problema es que dejes dirigir tu vida a Simón. Cuando vuelvas victorioso. ¿Sabes? La forma en la que tú tienes que lidiar con tu Simón es solamente decirle dónde se tiene que sentar y que espere mientras Pedro entra en acción. ¿Alguien está aquí? Así tienes que lidiar con tu Simón. No lo dejes tomar el bote. No lo dejes manejar. No lo dejes conducir tu vida. No, dile dónde te tiene que esperar. Es más, llévalo de copiloto si quieres. Pero deja que Pedro maneje. Deja que tu Pedro interior maneje. Deja que tu Pedro interior maneje. ¿Quieres vivir una vida apasionada para Cristo? Deja que Pedro maneje. ¿Quieres vivir una vida en fe y en santidad? Deja que Pedro maneje. Y pon a un lado a Simón. Escucha, Simón nunca se va a ir. Porque Simón, ya te dije, representa la carne. Somos carne. Simón va a estar ahí siempre presente. Pero también somos espíritu. También somos Pedro. Y en el tiempo de zarandeo, en el peor momento para Simón, hay un Jesús orando por Simón y dándole la victoria a Pedro. Dios te va a dar la victoria, como Pedro. Como Pedro. Entonces no crucifiques a tu Simón, porque tu Simón es vital en el proceso. Porque Jesús le dijo, vas a ser zarandeado. Y con eso cerramos. Simón entra al proceso, pero quien sale del proceso es Pedro, no Simón. Simón te lleva a que conozcas a tu Pedro. Dios ve a un Pedro en cada Simón. Como te llames, como te sientas, como te haya tratado la vida, como te haya ido en la vida, Dios ve a un Pedro en cada Simón. ¿Tienes poco? Dios ve a un Pedro en esa escasez. ¿Eres débil? Dios ve a un Pedro en esa debilidad. ¿Eres incrédulo? Dios ve a un Pedro en medio de esa incredulidad. ¿Estás pasando por dolor? Tranquilo. Dios está viendo a Pedro en medio de ese dolor. Yo no sé ustedes, pero muchos de aquí vienen con la oración: Jesús, aparte de mí, porque yo no te convengo. Pero hoy Jesús sigue soltando esa palabra: no tengas miedo. No tengas miedo. Porque sí somos pecadores, sí la regamos, pero Jesús nos amó y murió por nosotros. Y nos santificó, nos justificó, nos predestinó, nos hizo pueblo santo, nos hizo sacerdotes, nos hizo para gobernar junto con Él. Él cambió nuestro nombre, Él cambió nuestra identidad, Él cambió nuestro futuro. Él lo ha cambiado. Por eso es que amo esta nueva identidad de Jesús. Jesús es un cambiador de nombres. Jesús es un cambiador de nombres. Permite que Él cambie tu nombre. 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 Y si tienes que pelearte con Él, así como lo hizo Jacob, yo no te voy a dejar hasta que me cambies el nombre. Yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Yo no te voy a dejar hasta que me reveles lo que siempre he sido. Jesús, no te dejaré de seguir hasta que con mis propios ojos pueda ver la plenitud de Pedro en mí. Esa es la oración que tenemos que hacer a partir de ahora. Su amor es más que suficiente. Su amor es más que suficiente.
Y por eso cantamos Amor Inagotable. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y quiero que hables con Jesús.